Ya en modo balotaje, Yamandú empezó el recorrido por todos los medios de comunicación del país y aparece un Orsi diferente, más conciso, más directo, más claro, cada vez menos tibiorsi. ¿Cómo fue esa noche de espera de resultados? Con mucho nerviosismo, mucha intriga de cómo iba a terminar. Aparte iban llegando los primeros datos y nos daban, bueno, tenemos tantos senadores, pero siempre querés un poco más. Por además, los primeros datos y los datos que manejamos hasta altísimas horas de la noche son de las muestras. ¿Esperaron un número mayor en Siempre las cámaras? más. ¿Hubo desilusión No, por eso? No. Siempre, desde el origen del Frente Amplio, siempre la barra pide más. Pero cuando uno analiza con cabeza fría, después de los datos, y mismo esa misma noche, cuando nos tocó hacer el discurso y ya habían llegado los datos de que teníamos los 16 senadores, ¿Y qué le dice ese importantes. resultado? ¿Qué le dice Y nos dice que el Frente Amplio fue el partido que más creció, que sigue siendo desde hace, creo que 25 años, el partido más grande del Uruguay, que recuperamos el interior, que era algo que se nos planteó y que fue uno de los cuestionamientos que en la propia militancia nos hizo en el periodo anterior, que en 12 departamentos fuimos el partido mayor. Pero estuvo por debajo de sus expectativas. Las expectativas eran crecer. Hay gente que te decía primera vuelta, y yo decía, es difícil, en Uruguay es muy difícil por el sistema que tenemos. Pero cuando lo analizás con cabeza fría, te da que era impensable, no me imaginé que pudiéramos llegar a 16 senadores. ¿Es favorito el Frente Amplio para dentro de 27 Yo considero que sí por lo que ha sido la historia de los balotajes, donde ahí la gente resuelve votar persona. Lo partidario pasa a un segundo orden y hoy es una elección que se dirime entre Álvaro Delgado y Yamandú Orsi. El 66% de los frenteamplistas puso la papeleta por el sí a la reforma constitucional del sistema previsional. Yo creo que hubo dos señales. Hubo 1 millón de personas que nos dieron una señal a pesar de que no se logró llegar, pero después hay otro tanto que nos planteó lo mismo en el tema de allanamientos nocturnos. O sea, que hay que saber leer esa realidad. Incluso en partidos menores, en otros partidos, el porcentaje fue alto, en el caso de la Seguridad Social. Incluso más de un 10% de los partidos de gobierno actual también nos dieron esa señal. Ahora, no podemos hacer que no entendemos, que no escuchamos el reclamo. Evidentemente hay cosas en el sistema previsional que no están conformando. ¿Cuáles son los cambios que puede impulsar un gobierno del Frente Amplio? Una de las cosas que complicó fue que en la actual normativa de jubilaciones o de pensiones, lo que se hizo, al barrer se mandó todo el mundo a los 65 años. No se puede hacer al barrer y eso generó, me parece, en gran parte de la población algún enojo. Y por otra parte, el tema de las AFAP, si bien yo soy partidario de que el ahorro pueda existir y que siga funcionando el sistema y que esos ahorros sean bien administrados de manera profesional, que es lo que tienen que hacer las AFAP, hay algunas correcciones que sin duda se tienen que hacer en el marco de un acuerdo donde tienen que estar los empresarios, los partidos políticos, la ONAJPU, la Asociación de Jubilados y por supuesto los trabajadores. No hay una intención de eliminar las AFAP. Y no porque además quedó claro en este plebiscito cuál es la voluntad mayoritaria. Pero por otra parte, en el programa del Frente Amplio se establece la posibilidad de que uno de los pilares sea el ahorro, que puede ser individual o puede ser de otra forma, pero que está ahí, hay que mejorarlo. Ya hubo alguna corrección, por ejemplo, a lo largo de estos años, en cuanto a las tasas o la ganancia, aquello de lucro o ganancia, ¿verdad? Yo creo que no está mal revisarlo. Ya hubo un cambio en las tasas. Cuando el tema de los cincuentones ahí se tocó un poco. Yo creo que hay también que analizar cuáles son las tareas o cuál es la tarea fundamental de la AFAP, que para mí es claro que es administrar los fondos que tienen ahí y no salir a buscar trabajadores y en esa competencia por traerme más trabajadores y al final termina pasando que es como una especie de competencia por la adhesión. Yo creo que por ahí habría que corregir un poco eso, pero como establece el programa, el ahorro es una posibilidad que se establece como viable. ¿Existen garantías de que Odone va a poder ejercer plenamente el Ministerio de Economía? Si no, no lo hubiese nombrado. No es la primera vez que yo nombro elencos. ¿Sí? Ya van 4 veces que 4 periodos en la Intendencia de Canelones me correspondió, junto con Marcos, de armar elenco, o sea que me tengo fe. ¿Quién va a tener la última palabra en economía? El presidente de la República, bien. como siempre. Los ministerios son actores políticos que, por supuesto, tienen que entender que los ministros tienen que tener el peso político, porque es el secretario de Estado en cada uno de los casos, pero a su vez tienen que entender algo del tema. No es, si no te sirve este ministerio, te doy este otro. Eso no corre. A su ministro del Interior, por más que no lo diga públicamente, ¿ya lo tiene decidido? No, pero sí siento que el equipo se refuerza cada vez más. La última señal fue la incorporación del inspector Rivero, jerarca en el periodo de gobierno de Jorge Valle, que es colorado. Rivero fue sumariado, arrestado y destituido por Guillermo Stier. Claro que sí, sí, me acuerdo perfectamente. ¿Eso no es impedimento para que esté actualmente? A ver, ¿para que yo lo consulte? No, para nada. No, para nada, porque es una persona que está haciendo uso de su libertad y de verdad una experiencia muy, muy amplia, ¿no? No solo en el país, sino en el exterior. Pero no son antecedentes complejos a la hora, desde el punto de vista... Para la consulta, no. Sí, fue por amenazar a un periodista en aquel momento. Para la consulta no hay ningún tipo de impedimento. Sí, asesor sí, personal. Es un asesor que de verdad tiene mucho para aportar. Pese a sus antecedentes. Y son muy buenos los antecedentes. Trabajó mucho en narcotráfico, fue soporte de los gobiernos en su momento y tiene una ascendencia a tal punto que gran parte del elenco que después fueron jerarcas, nada menos que Guartech o el mismo Lallera, se formaron con él. ¿El de las amenazas, Yamandú? Por supuesto, a ver, pero yo creo que si eso está pendiente, debería alguien denunciarlo si es que hay algo pendiente, pero ya eso está liquidado. Algo para recordar, Rivero fue asesor de Talvi en su momento y pudo serlo más allá de lo que había sido su vida anterior. ¿No? Nadie lo cuestionó por eso.
Conversatorio Sur ahora tiene TikTok oficial. Así que seguinos, dale like, compartí, suscríbete o lo que sea que se haga en esta plataforma. ¿Usted cree que hay colorados todavía hoy en Uruguay que nunca votarían un candidato blanco? Se verá en un momento. ¿Y qué tiene usted para seducir a un ballista, por ejemplo, y traerlo a la fórmula Orsi-Cose? Y en primer lugar, que el candidato del Partido Colorado jamás mencionó al ballismo ni a José Baccio Ordóñez. En cambio, nuestro Frente Amplio históricamente sostiene que somos herederos de ese progresismo donde la protección social desde el Estado es esencial. Por lo tanto, más allá de la etiqueta que uno se ponga, que incluso ellos renunciaron a esa etiqueta, nosotros podemos decir con autoridad y con experiencia concreta de que somos capaces de ser los herederos de ese progresismo que nos define como país diferente en la región. Hay que ir a buscar ese acuerdo a la Cámara de Diputados. ¿Eso hace que se cambie la estrategia de la campaña teniendo en cuenta la necesidad de ciertos consensos luego del 24 de noviembre? No, en nuestro caso no es necesario forzarla porque ha sido nuestra prédica y nuestra práctica desde que estuvimos en el gobierno. El Frente Amplio, cuando le tocó estar en el gobierno nacional, lo hizo permanentemente. Al candidato del gobierno, Álvaro Delgado, le cuesta mucho más porque en estos 5 años no pudieron generar ningún tipo de acuerdo. Al contrario, llegaron al gobierno, te dijeron sentate en el cordón, espera que vuelvas a ganar, porque no se logró ningún tipo de mayoría para la Tribunal de Cuentas, lo contencioso, Corte Electoral, Fiscalía de Corte. Nunca lo hicieron, no tomaron la iniciativa. Entonces creo que la realidad y la experiencia en el gobierno también demuestra cómo actuamos cada uno de nosotros. Cuando Canelones teníamos un acuerdo con el resto de los partidos para votar un fideicomiso, porque incluso hay alcaldes, hay municipios que son del Partido Nacional, vino la orden de Torre Ejecutiva a decir no se acuerda, no se puede votar. Entonces, a la hora de tener la llave de la gobernabilidad, no solo cuenta el discurso y lo que uno plantee, sino también la experiencia, la actitud y lo que la realidad nos demuestra cada vez que nos tocó gobernar cada uno de nosotros. Yamandu Orsi, ¿en qué se diferencia de Álvaro Delgado, ¿no? Porque Álvaro Delgado ha dicho en esta campaña que transcurre que tiene experiencia, confiabilidad. ¿Y Yamandu Orsi? Nos diferenciamos en que cuando a él le tocó actuar conduciendo el país, que es este periodo, lo que se demostró y lo que pasó en la realidad es que al país le faltó transparencia, al gobierno le faltó transparencia, que el país no creció al ritmo que tenía que crecer y que la desigualdad aumentó en el Uruguay. Por lo tanto, no estoy atribuyendo intenciones, estoy diciendo que no estaban tan preparados. En mi caso, son 20 años de experiencia de gestión y además, por si eso fuera poco, una experiencia del gobierno del Frente Amplio durante 15 años donde el país creció como hacía muchísimos años no se veía. Y lo principal y fundamental es que mi campaña no va a ser contra el Partido Nacional y tampoco contra el Partido Colorado, sino a favor de un proyecto de país. No, es algo que también me diferencia porque ellos definieron que es contra el Frente Amplio. Delgado, ¿ve necesario un acuerdo, un consenso después del 24 de noviembre? ¿Hay algunos temas sustanciales en los que hay que hacer un acuerdo después del 24 de noviembre? Que sí, lo comparto y lo dije antes del domingo pasado. Eso hay que hacerlo, hay que poner al otro día de las elecciones, hay que sentar en una mesa para el tema riego, para el tema seguridad, para el tema educación. Lo dije antes. Lo que me parece que hace mi contendiente es plantearlo después del domingo cuando ve que no tiene las herramientas para gobernar. Yo no quiero decir que no le creo, no tengo por qué no creer, pero la realidad demuestra que les cuesta mucho más al Partido Nacional cuando llega al gobierno llegar a esos acuerdos porque no es su práctica. Entonces, bienvenida sea la propuesta. Ojalá lo hubiese planteado en toda la campaña, porque yo lo comparto además. Yamandu, ¿qué importancia puede tener el debate obligatorio que usted tiene ahora en las próximas semanas con Álvaro Delgado? Es interesante. Es importante. Claro que sí. ¿Le parece que puede decidir el voto de algunas personas? Sí, sí, no tengo duda. Hay muchos blancos que están diciendo que Álvaro Delgado está preparado para ese debate porque tiene ganas de debatir con usted y que usted va a debatir obligado. No, yo tengo ganas de gobernar y tengo la experiencia de gobierno y además de debatir, por supuesto. A mí la gente me va a elegir para gobernar, no para debatir, lo que no implica que haga lo que la ley establece. La ley establece que tenemos que debatir y es maravilloso. ¿Tiene ganas de hacerlo? Por supuesto. Ajá. Más tengo ganas de gobernar. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y compartilo. Si querés y podés colaborar con el canal, hacelo desde la cuenta de Patreon en la descripción del video. Y a los que ya están colaborando desde esta plataforma, nuestro más profundo agradecimiento.